Hay que señalar que han habido una incautación de 29 toneladas de insumos químicos el año pasado. Ha sido un récord dentro de lo posible, pero es muy poco lo que se hace. El problema aquí es estructural. Estamos ahora en los estudios Exitosa con Ricardo Soberón. Como ustedes saben, él es el jefe de VIDA, el organismo encargado de la lucha antidrogas en el Perú. Bienvenido. Hola Lucas, buenos días. Qué gusto de verte. ¿En qué punto estamos? Porque cuando te nombraron se armó todo un toletole, que eras un prococalero, que no querías la erradicación, y no sé. ¿En qué situación estamos? ¿En qué punto estamos en este momento? Bueno, vengo de participar a nombre del Perú en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, donde hemos planteado el instrumento fundamental de la gestión. Ahora que has hablado de la necesidad de reconciliación, VIDA propone a la sociedad rural de la Selva Alta un pacto social ciudadano, un nuevo proceso de diálogo, en donde debemos comprender que por un lado tenemos el cumplimiento de la ley, interdicción, erradicación, para hacer daño al narcotráfico, y en el otro responder a las demandas sociales. En ese rango de cosas es donde el Estado peruano debe de actuar, debe de operar. Ayer aprobamos la resolución de Presidencia Ejecutiva aprobando el Pacto Social Ciudadano. Próximamente lo vamos a anunciar ya con participación de otros actores políticos dentro y fuera del gobierno, y lo estamos ejecutando el día de hoy. Vamos a reunirnos con todas las delegaciones de Leoncio Prado para poder trabajar con ellos una propuesta. Necesitamos que entiendan, si ellos quieren ser tratados como ciudadanos, que es la idea, deben de entender de que tenemos derechos y obligaciones. Por supuesto que un poblador tiene derecho a recibir servicios básicos del Estado, pero tiene la obligación de no desviar su producción al narcotráfico, tiene la obligación de no dejar que hayan pistas de aterrizaje, pozas de maceración o laboratorios en sus parcelas. En ese ámbito es donde nos movemos, Nicolás. Ya, pero ¿eso qué significa? Tendrías que comenzar por un proceso, en primer lugar, de empadronamiento real para saber toda la gente que está dedicada al cultivo de coca, porque acá hay una discusión bien importante, es decir, hay gente, y yo he llamado la atención sobre esto, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, hay que desalojar a los ambulantes, ya, ¿y de qué van a vivir? Hay que desalojar a los transportistas informales, ya, ¿y qué chamba les ofrece? Ya, hay que erradicar el cultivo de coca, ¿y de qué va a vivir esta gente? Muy buen punto. Mira. Entonces, o sea, a lo que voy es que si tú sabes, primero, ¿cuántos son? ¿Cuántos se pueden seguir dedicando al cultivo de coca cuyo destino sea legal? Pero ¿cómo vas a hacer el proceso de transición de todos los otros, que son la mayoría, a la actividad legal? Permíteme, mira, vengo de conversar con la encargada de América Latina de la Unión Europea y le hemos planteado el primer factor, y es que mientras hay una demanda internacional de cocaína como la hay hoy en día, 20 millones de usuarios a nivel global, ni el Perú ni los países latinoamericanos podremos actuar irreversiblemente para remediar esta demanda internacional. Ese es un factor que no es poca cosa, Nicolás. Y eso lo hemos planteado ayer en el Consejo Directivo, en la necesidad de que nuestra Cancillería actúe en esa línea de pensamiento al momento de negociar el tema del narcotráfico en el mundo. Así se lo dijimos a la señora Fulton del Departamento de Estado. Sí, es una cuestión de incentivos positivos o incentivos negativos. Pero déjenos operar, porque si no, mejor apagamos la luz y cada uno se va a su casa. No, pero yo la pregunta que yo me hago es, ¿son los gringos conscientes de todo lo que se ha hecho en esta década? ¿Ha fracasado? Lo dicen. O sea, porque escúchame, todo se mide por los resultados. Si lo que has hecho ha sido una política donde se ha puesto el acento en la interdicción, y más que en la interdicción, ni siquiera en la interdicción, en la erradicación, como si esa fuera la solución. Vamos a erradicar. Pero resulta que estás erradicando por un lado y lo que haces es que los cultivos se mueven, ¿no es cierto? Y tienes ingreso de insumos, tienes pistas de aterrizaje, tienes avionetas que suben y bajan, tienes el lavado de activos, porque salen fortunas, miles de millones de dólares de narcotráfico que entran a la economía legal. ¿Y eso no lo persigues o no lo persigues como deberías? Es curioso, pero hace pocos días salió un titular en el diario Decano señalando esto que tú has mencionado, que apareció en el reporte del informe del Departamento de Estado, como si fuese responsabilidad de mi persona, que llevo 4 meses de gestión. Ese informe tenía como línea de análisis el 2020. Es decir, son los propios Estados Unidos
que están describiendo las limitaciones de una propuesta política de reducción de la oferta que no funciona. Y aquí es donde surge la propuesta del Pacto Social Ciudadano. Tenemos que revertir esto. No significa que dejamos de erradicar, pero ya el Premier lo dijo en el acto de investidura. Es erradicación focalizada y sostenible. ¿Focalizada en dónde? En áreas naturales protegidas, zonas de territorios indígenas, zonas de amortiguamiento, bosques de protección y áreas de frontera. En el caso del Cora, acabamos de transferir ayer los recursos necesarios para que continúen las acciones de erradicación focalizada. 18.000 hectáreas en el territorio nacional que hemos coordinado con ellos. Exitosa. Pero tampoco significa que el Cora pueda actuar como un policía en su casa. Creo que necesitamos resguardar esto que tú has planteado. Una media hectárea de coca por un primer periodo por productor para que se eliminen los predios superiores a la media hectárea, pero que les quede esa que se llama caja chica, mientras nosotros de vida operamos en el territorio. Yo creo que ese es el margen de acción que tiene el Estado peruano. Pero ahí tienes dos problemas, ¿no es cierto? El primero, por ejemplo, en el tema del Braem. Tú no vas a resolver el problema en el Braem simplemente con erradicación si tú no controlas el ingreso de insumos, que no sé si sigue estando en manos de la SUNAT. Me parece lo más alucinante que uno puede escuchar, que el organismo recaudador de impuestos es el encargado de controlar los insumos para el narcotráfico. O sea, hay que estar locos para hacer una cosa así, pero así funciona. Lamentablemente no. Eso es absurdo, ya. Pero eso es un tema. Uno, insumos. Dos, el tema de los vuelos, que resulta que no podemos derribar avionetas. Se está negociando con los Estados Unidos un acuerdo de interdicción aérea no letal que podría permitir identificar y capturar las avionetas. Pero estoy de acuerdo contigo en que aún así la interdicción aérea letal tiene un carácter de legalidad bajo el ordenamiento jurídico peruano y creo que debemos de hacerlo para dar una señal clarísima a los pilotos ilícitos bolivianos, paraguayos, brasileños o colombianos que ingresan a nuestro territorio. Que suben y bajan todos los días del territorio peruano. De hecho, eso es lo que estamos haciendo. La próxima semana nos estamos reuniendo con los sectores del Comando Aeroespacial de la Fuerza Aérea. Tenemos que retomar ese tema y necesitamos recuperar la capacidad radárica. Con el tema de los insumos, aparte de la crítica que bien has hecho, hay que señalar que han habido una incautación de 29 toneladas de insumos químicos el año pasado. Ha sido un récord dentro de lo posible, pero es muy poco lo que se hace. El problema aquí es estructural. ¿Cómo controlas un producto químico que tiene uso legal y uso ilegal? Ese es un dilema que está en la matriz del régimen de control de insumos químicos. Deberíamos de cambiar ese régimen, la verdad. Pero estamos tan metidos con las urgencias de la conflictividad social, de tapar los huecos de un Estado que ha sido absolutamente débil y fragmentado. Las personas que hoy me critican son precisamente los responsables de haber ejecutado estas políticas. Te comento una cosa, hace 10 años de vida no puede implementar una estrategia nacional de hogares para saber cómo va la prevención del consumo de drogas. La última fue del 2010. Basta recordar quién estuvo a cargo de Devida el 2010, 2012, 2014, 2016, en fin. Entonces, eso es una situación que no es sostenible. Tenemos que recuperar la capacidad del Estado. Tenemos poco margen de acción porque la conflictividad social se viene y tenemos que abordarla. Claro, estás... Una serie de frentes. Claro, no, pero además tenemos un riesgo bueno, el problema es que no tenemos una información clara en este momento y actualizada, pero por ejemplo, ha pasado en Brasil. Brasil en un determinado momento era un puerto de salida de la droga. Lo es. Ahora pero ahora además es un destino. Total. O sea, el consumo de clorhidrato de cocaína en Brasil es una cosa pero brutal. Sobre todo de pasta base. Los cracolandias que hay en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en las principales pero eso ciudades. es una amenaza para nosotros. Total. Y eso lo hemos puesto, lo hemos señalado en el discurso en Viena y lo tenemos que replantear bajo el mecanismo de las comisiones mixtas. Vamos a tener una próxima con España. Ten en cuenta que una de las consecuencias del COVID-19 ha sido que el narcotráfico se ha movido hacia la Amazonía, aprovecha los mercados brasileños, pero también salen al Atlántico con destino a África Occidental,
para ser destinados a la península ibérica. Entonces, con España tenemos que trabajar este tema. En concreto, Nicolás, insisto en la necesidad y pido el apoyo de los medios de comunicación ahora que necesitamos una reconciliación, entender un puente a través de esta propuesta del Pacto Social Ciudadano que queremos plantear. Ahora, Ricardo, pero estábamos hablando de que esto tiene diferentes facetas, ¿no es cierto? Es decir, la producción de clorhidrato de cocaína tiene una serie de factores. Los productores de hojas de coca, los proveedores de insumos, ¿no es cierto? Las empresas las firmas y los acopiadores y los exportadores, las mafias internacionales, los aeropuertos clandestinos, las avionetas que salen, ¿no es cierto? La corrupción que permite que esto opere, es decir, todo el enorme problema que tenemos de ese lado. Pero del otro lado tienes un problema social. ¿Cuánta gente hay cultivando hojas de coca en el Perú? ¿400, 500 mil personas? Con familias, ¿no? Pero yo diría unas 80.000 Claro, unidades 80.000 cultivadores, que directos. significa 400.000 personas Seguro. viviendo el cultivo de la hoja de coca. O sea, ¿cómo le ofreces, qué le ofreces a esta Correcto. gente de alternativa? Buen punto. Porque- Buen punto. Cuando me pidieron plata en Quimbiri, yo les dije la plata se va en 2 semanas. Hemos intentado reconversión productiva, reducción gradual, sustitución y erradicación pura y dura. Y no funciona. Entonces, lo que nosotros estamos planteándole desde el gobierno del presidente Castillo a la población, no solo del Braem, sino de las principales zonas cocaleras del país, es empaquetar los servicios del Estado que hoy están descoordinados, fragmentados, en una sola unidad. Te propongo 5. MIDIS, programas sociales, nuevos beneficiarios me firman el pacto social y reducen voluntariamente su coca. Produce jornales para poder rehabilitar carreteras con apoyo de los batallones de ingeniería. Minagri, los planes de negocio, que hoy en día están allí y sin ser implementados. Minam, el programa Bosques, reforestación. La reforestación estaba por fuera de nuestro modelo operacional de desarrollo alternativo. No entiendo cómo de vida ha podido operar sin incorporar la reforestación, que es clave. Hoy en día Europa compra reforestación. Y de hecho, los resultados buenos que hemos obtenido en nuestra visita a Bruselas se obedecen a eso. Nosotros vamos a poder reducir coca a cambio de reforestación de áreas degradadas. Entonces, y de vida, lo que hace, lo hace bien, pero ya tenemos que salir del café y el cacao, incorporar otros productos. Claro, pero mira, yo estaba hablando con Alejandro Fuentes, ¿no es cierto? Y todo lo que está pasando con la agricultura de exportación y la necesidad de integrar a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, y con la palta lo que ha pasado es espectacular, porque le ha cambiado la vida a la gente. Entonces, por ejemplo, tú lo que necesitas es la gente que tiene el conocimiento, que viene de la agroexportación de las grandes empresas, que sabe cuáles son los productos que el mundo demanda. Y por lo tanto reorientar la producción ¿no es cierto?, de nuestra pequeña agricultura a esos destinos. Has tocado el tema palta. Ahí hay 2 inconvenientes. ¿Cómo lograr volúmenes, me dices tú? Si nos afirmamos bajo el esquema de la agroexportación de la costa, no alcanzamos. Nosotros tenemos que impulsar la asociatividad en la selva alta para lograr incrementar los volúmenes. Sí, es cierto. Pero no vamos a lograr equiparar los volúmenes de la costa. Lo que nosotros vendemos al vender palta de la selva alta no es solo la palta. Exitosa. Es la cocaína evitada. Es el dióxido de carbono no eliminado, no puesto en la atmósfera. Oxígeno recuperado. Bosques mejorados y coca evitada. Eso es lo que vendemos con la palta. Te pongo 2 casos, Chungui y Santillana. Son zonas altas del Braem donde hemos implantado con debida proyectos de instalación de palta que han evitado que la gente de Santillana, de Oronjoy, de Chungui, bajen a cultivar la coca. Se quedan con la palta porque la palta es un producto que tiene buen precio internacional hoy en día y le mejora la situación económica a esas familias. Cambia la vida a la gente. Por supuesto. Le cambia la vida y están en una actividad legal y tienen futuro. Pero vuelvo y reitero esa necesidad, ¿no? De un nuevo trato entre el Estado. Parte de la campaña que se ha pretendido hacer como si fuera pecado es que Guillermo Bermejo, que está dirigiendo, que está detrás de vida. ¿Cuál es el papel de...? Comprenderás, yo llevo 30 años
de experiencia, no solamente con cocaleros, con marinos, con fiscales, con jueces, con agentes penitenciarios. A nivel internacional he participado en 3 comisiones de estupefacientes, he participado en la CICAD, en la OEA. Por favor, hay que ver el bosque, no solamente un elemento. O sea, a mí nadie me tiene que decir cómo debo de hacer las cosas. Tengo claridad y más allá de las circunstancias políticas, yo tengo claro que tengo una oportunidad de servirle a mi país de una manera eficiente y realista. No te lo digo porque estás acá, pero yo creo que una de las grandes discusiones en el Perú hoy es que necesitamos tener en las instituciones públicas, porque tenemos un Estado ineficiente y corrupto, necesitamos poner en las instituciones públicas a las personas que sepan qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y para eso tú necesitas tener el conocimiento y la experiencia. Y yo puedo dar fe de lo que estás diciendo. Gracias. O sea, cuando yo durante años he tratado de consultarle a alguien algo sensato sobre lo que está pasando en el tema del narcotráfico, lo hemos conversado permanentemente. Lo hemos hablado durante, ¿cuántos años? 25, 30 años. Y ahora me toca gestionar. Lo primero que tengo que hacer es cuidar el recurso público, cuidarlo, preservarlo, usarlo bien. Nunca voy a poder igualar el precio de la palta Hass en Europa con el precio de la cocaína por unidad. No lo voy a poder hacer, Nicolás, por más que quiera. El Departamento de Estado, la delegación europea lo saben. Yo lo que puedo es ofrecer ciudadanía y un poco de recursos públicos para ser eficiente. Claro, o sea, no es solo que vas a cultivar palta, sino que vas a tener un contexto social de una vida distinta, colegios, carreteras, salud, una vida digna, ¿no? Y así como los que critican tienen derecho de opinar, yo también tengo que entender que hay procesos sociales en marcha en distintos lugares del país que no tienen paciencia y le demandan al Estado. Daremos la cara. Mira, estuvimos en Mazamari conversando con las 6 federaciones ayánicas y dijimos con claridad cómo tenemos que trabajar. Tenemos que terminar, Ricardo, por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros.